La derecha, al acecho de los espacios digitales. Tlatelolco Lab, el proyecto universitario de investigación y análisis de los espacios digitales, analiza el 8 de marzo desde una perspectiva muy interesante, la forma en la que los grupos de derecha, la reacción, pues intenta apoderarse de la narrativa feminista y utiliza los espacios digitales para ello. El investigador Julián Atilano estará con nosotros para hablar de esta investigación académica de Tlatelolco Lab. Yo le quiero poner en su hora esta información. Comenzamos. Sea bienvenido, sea bienvenida, muchas gracias. Como cada miércoles, muchas gracias por la posibilidad de encontrarnos nuevamente aquí en Radar, en Rompeviento, televisión por internet. Muchas gracias de verdad por esta confianza y por esta solidaridad de hacer juntos que crezca Rompeviento y que cada uno de los periodistas y las periodistas que participamos en este espacio, pues logremos vernos más allá de los cercos que nos impone la industria mediática tradicional. Y bueno, hablando de cercos y de romper esos cercos, quiero darle la bienvenida esta noche a un investigador universitario, pero que además está haciendo un trabajo muy interesante. La semana pasada les presentamos una primera parte de una serie de trabajos que vamos a ir mostrándoles en este espacio, sobre lo que está haciendo el proyecto universitario de investigación Tlatelolco Lab. Este proyecto que busca analizar la realidad digital, analizar la realidad y la perspectiva que ocurre, que atraviesa las diferentes plataformas digitales, las redes sociales, las plataformas tecnológicas, para entender la realidad desde esa perspectiva, rompiendo el cerco, y regreso a la idea original, rompiendo el cerco que se impone en este tipo de estudios que son controlados por un grupo muy específico que no necesariamente está pues cercano a la pluralidad. Esta noche, el investigador Julio Atilano nos va a hablar de un análisis, de una investigación que está realizando en estos momentos Tlatelolco Lab y que tiene que ver con lo que ha ocurrido alrededor del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y la forma en la que se están ocupando los espacios digitales para ganar la narrativa sobre el fenómeno de la lucha feminista en las redes digitales. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al investigador Julio Atilano. Muy buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un saludo a ti, por supuesto, y a toda la audiencia que nos está viendo. Julián Atilano, una pregunta que surgía en una conversación que tuvimos previa a este programa. La idea de investigar lo que está ocurriendo en los espacios digitales, que es el trabajo que hace Tlatelolco Lab, y que ahora se enfoca, Julián, en analizar lo que ha ocurrido alrededor del 8 de marzo, alrededor del Día Internacional de la Mujer. ¿Están ustedes realizando una investigación al respecto? Así es, Luis Guillermo, y mira, queremos traerte la exclusiva. Evidentemente somos sensibles a lo que pasa día a día en la sociedad, a lo que está pasando en las redes. Somos el Tlatelolco Lab, el laboratorio digital para la democracia, y en ese sentido cualquier proceso democrático, cualquier acción colectiva, cualquier movilización social nos interesa, y sobre todo nos interesa comunicarlo con las personas, con las audiencias. Y en ese sentido estamos desarrollando, va a salir muy pronto, un estudio sobre el 8M. ¿Qué nos interesa en particular, Luis Guillermo? La disputa de narrativas, la disputa por el control, la disputa por la apropiación del sentido en torno al 8M. Estamos viendo una guerra de tuitazos, estamos viendo los medios tradicionales que están participando, estamos viendo partidos políticos. Estamos viendo una guerra mediática digital y queremos desnudar esos intereses, queremos mostrar lo que está sucediendo y sobre todo decirle a las audiencias
que lo que sucede en el espacio digital no se reduce solo a una plataforma, está en todos lados, está en las distintas plataformas. ¿Qué han observado sobre esta guerra digital, Julián? ¿Qué es lo que han identificado hasta este momento de esta disputa por imponer una narrativa, por imponer una ideología a través de los espacios digitales en esta circunstancia? Mira, te comento que estamos analizando 4 grandes temas que observamos a través de nuestras metodologías que están presentes en la discusión pública. Una de ellas es en torno a las demandas de las feministas, a las demandas alrededor del 8M. Otro de ellos es el caso macedonio que estuvo ahí presente. Otro tema es sobre las vallas y otro tema es sobre las marchas, pero el énfasis en la violencia fue un tema que se recuperó mucho por los medios. Entonces estamos analizando esos 4 temas y sobre eso podemos desplegar el análisis. Si quieres me puedo centrar en alguno de ellos. Comienzo tal vez con el de las vallas, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo, Luis Guillermo, de cómo se utiliza los medios digitales, cómo se utilizan las plataformas para tratar de incidir a favor de ciertos grupos políticos, incluso, y eso creo que es preocupante, ya me dirás a ti qué te parece, pero que Twitter, por ejemplo, esté incidiendo en la conversación. Vimos que cuando salió el tema de las vallas, primero lo que sucedió fue que los medios, algunos medios, dieron la nota y documentaron que el gobierno de la ciudad estaba acercando ciertos espacios, ciertos edificios. Sin embargo, esa información llegó al espacio digital, a Twitter, y entonces se comenzó a editorializar y se puso sobre la mesa esta idea de que el presidente tiene miedo. Esa fue la idea que se empezó a levantar, que se empezó a trabajar, y Twitter como plataforma digital, para la gente que nos escucha, lo que hacen ellos es muestran una lista de las tendencias, de los hashtags de los que más se está hablando. A veces, y esto es un criterio discrecional que utilizan, describen las tendencias. Pues resulta que sobre el 8M describieron la tendencia haciendo referencia a una nota del País, un diario internacional, un diario que tiene intereses pues evidentes, y entonces impulsaron también, reforzaron esta idea de que el presidente tiene miedo. Sin embargo, Luis Guillermo, lo interesante es que en otras plataformas, las narrativas en otras plataformas, lo que estaba en discusión era muy diferente. Por ejemplo, en YouTube, que es un espacio, como lo hemos analizado, más cercano a la población, en donde no son los tweet stars, sino la audiencia, lo que está en el centro. Lo que importa es la participación, es lo que dicen las personas. Y ahí lo que veíamos muy interesante, y aquí ya empezamos a ver ese contraste entre plataformas, que en YouTube, por ejemplo, a partir de un análisis que hicimos de todos los videos sobre el tema, la mayoría de las personas estaban a favor de las vallas como mecanismo de contención frente a una posible movilización o violencia que pudiera llegar a suceder. Esta diferenciación de audiencias y esta diferenciación de narrativas que se identifican en YouTube, por ejemplo, y que se identifican en Twitter, tiene que ver con esta guerra de la que hablamos, tiene que ver con la apropiación que hacen pues las diferentes facciones para imponer un discurso, para imponer una percepción de la realidad de las redes sociales. ¿Esto se puede identificar de esa manera, Julián? Totalmente, has dado en el clavo, como se dice coloquialmente. Pensemos que lo que se vive en el espacio digital es una conformación, es parte de un ecosistema de medios en donde hay plataformas, es decir, está Facebook, está Twitter, está YouTube, pero también se vinculan con el espacio mediático, los diarios, por ejemplo, y también con el espacio físico, que podríamos decir que es la tierra, es la calle, es el día a día, es la vida cotidiana. En ese ecosistema de medios en donde están vinculados estas tres capas, hay constantemente disputas de narrativas por el control del sentido común.
y esto está asociado totalmente a la política mexicana, está asociado al contexto actual. Recordemos que estamos en un momento de reconfiguración política, hay cambios importantes en la vida pública mexicana, y entonces hay fuerzas políticas que están mermándose a sí mismas cada día, hay otras fuerzas que están recuperando, que están teniendo mayor respaldo social, y entonces pues aquellas fuerzas que están mermándose están impulsando muchas veces narrativas articuladas y sostenidas por noticias falsas, y eso es muy importante señalarlo porque pues eso mina la democracia mexicana, Luis Guillermo, es algo muy grave y es algo que como laboratorio digital debemos de documentar cuáles son esas disputas, pero sobre todo también darle voz a las personas que históricamente no han tenido voz. Por eso dar cuenta de otras plataformas como YouTube, como Facebook, en donde las personas están reclamando, están hablando, están dando cuenta de su vida diaria. ¿Cómo pudieron identificar, si pudieron identificar en el tema de las vallas, una diferencia realmente significativa entre la discusión que ocurre en YouTube y la discusión que se intenta dirigir en Twitter? ¿Cómo identificaron, por ejemplo, el caso del gobernador de Guerrero, el caso de Félix Salgado Macedonio, que también lo mencionabas como una de las aristas de la investigación? ¿Qué encontraron en ese sentido? Mira, es interesante porque de estos 4 temas que estamos analizando, el de el precandidato o candidato virtual Félix Salgado Macedonio es un tema que ya venía desde atrás, se incorpora a la discusión pública en torno al 8M. Es un caso que tenía fuerza y agarra, podríamos decir, como otro impulso y se entra directo a la discusión del 8M. Nosotros este caso en particular lo identificamos y lo observamos en todas las plataformas. En Twitter particularmente estuvo muy presente porque, por ejemplo, no sé si tú lo viste, no sé si la audiencia lo vio, algunas diputadas, senadoras del partido Movimiento de Regeneración Nacional impulsaron en este marco de estos días un video que se viralizó, estuvo muy presente, ese llegó a YouTube, ese también llegó a Facebook. Asimismo, también nos dimos cuenta ya en la capa mediática y en la capa física, en la calle, en el día a día, que hubo manifestaciones a favor y en contra de Salgado Macedonio. Solo hubo una expresión a favor, las otras fueron en contra de Salgado Macedonio, y en los medios también hubo una participación, una editorialización en contra de Salgado Macedonio. Hay acusaciones en su contra que están siendo movilizadas, están siendo pues impulsadas en los distintos medios de comunicación, en las distintas plataformas, y metodológicamente lo vimos a partir de ciencia de datos, hacemos ciencias de datos, es decir, hacemos el análisis de grandes cantidades de datos, llámese tweets, llámese publicaciones en Facebook, llámese respuestas en YouTube, todo eso lo juntamos, lo analizamos y eso sería la ciencia de datos, y además hacemos acercamientos o aproximaciones a etnografía digital, que no es otra cosa que una participación cercana a la gente para dar cuenta de lo que está sucediendo. Así nos acercamos a ese tema, Luis Guillermo. En toda guerra hay actos pues, de valentía, pero también hay actos sucios. En toda guerra también hay juego sucio. Supongo que ustedes han podido ya identificar cuáles son esos elementos poco claros, poco ortodoxos o incluso turbios que intentan imponerse en esta guerra por la percepción de la realidad en México, y en este caso del 8M, supongo que habrán identificado también pues algunas trampas, algunos elementos no necesariamente pues buenos. Si hay algo de esto, ¿podríamos saberlo, Atilano? Claro, mira, hay un elemento que está siempre presente, principalmente en Twitter y desde hace varios años, que se ha venido sofisticando, y esto tiene que ver
con lo que comúnmente se le llama bots y que también ya de una manera más detallada le llamamos automatización. Son cuentas automatizadas. Hay otros que les llaman cyborgs, por ejemplo, que son estas cuentas que evidentemente tienen un comportamiento robótico, es decir, tienen un comportamiento poco usual o un comportamiento no humano, pero que sí tiene cierta influencia en algún momento por alguna persona, ya sea porque hace la programación o porque en algunos momentos está y se empieza a vincular con otras cuentas. ¿Qué hacen estos bots? ¿Qué sucede con esta automatización? Es inflar tendencias. Eso es algo que está presente, que lo vimos también. Y bueno, también hay que decirlo que no es propio de algún grupo político, no es propio de algunos intereses, está presente en todos lados. Sin embargo, muchas veces sí se nota que en ciertos temas coyunturales hay un interés particular, podríamos decir, de aquellos grupos que se están minándose a sí mismos, por decirlo de una forma elegante, Luis Guillermo, que están impulsando estas cuentas automatizadas. Por ejemplo, esta tendencia del presidente tiene miedo estuvo ahí impulsada también por cuentas automatizadas, pero también del lado, podríamos decirlo, contrario, también ha habido estos mecanismos de automatización y de bots, que lo único que hacen, eso es lo preocupante, es enrarecer la conversación y crean imaginarios o percepciones que no son las que están pasando. Y por eso a veces vemos que en Twitter pareciera que todos están pensando una cosa, pero cuando volteamos la cara y vemos en YouTube o en Facebook, nos damos cuenta pues que la realidad es distinta. ¿Cuáles son los mecanismos que están utilizando ustedes para analizar esta realidad del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuáles son estos mecanismos que han estructurado para acercarse, aproximarse a esta realidad desde los espacios digitales? Mira, tenemos una metodología que es multicapa y multiplataforma. Multicapa porque analizamos estas tres capas que ya comentamos, la física, la mediática, la digital, y es multiplataforma porque no nos quedamos solamente con el análisis de una sola plataforma, analizamos las múltiples plataformas que hay. Eso es la técnica, pero ahora ¿con qué lentes, con qué andamiaje nos acercamos e interpretamos la realidad? Son tres enfoques analíticos. Uno de ellos es, damos cuenta sobre la polarización que existe en el espacio mediático. Esa es una línea de acción. Otra línea de acción es la disputa de narrativas. Y la tercera línea de acción que se va fortaleciendo, es decir, de una forma dialéctica, una forma en que se supera una y la siguiente supera la otra, es la economía política de los medios. ¿Qué quiere decir esto, Luis Guillermo? Nos interesa ir más allá de la discusión o la disputa de narrativas o de la polarización. Nos interesa conocer cuáles son los intereses, cuáles son eso que moviliza, por ejemplo, a Twitter, a Facebook, qué es lo que está detrás, cuál es el conglomerado de medios, cuál es el cerco informativo, cuáles son esos grandes intereses nacionales y globales que están impulsando y que están también participando dentro de la discusión política, porque si obviamos eso, si obviamos lo que está detrás, pues simplemente vamos a tener una mirada parcial de la realidad. Ese sería nuestro enfoque metodológico y analítico. Pregunto esto, y para que la audiencia lo sepa también, porque uno de los aspectos que me parece más relevantes de este proyecto de Tlatelolco Lab es la aproximación desde la visión académica a los fenómenos sociodigitales. Para quienes no lo conozcan, Julián Atilano, el doctor Julián Atilano, pues es un especialista en asuntos sociodigitales, tiene un doctorado, ¿no?, en este aspecto. Y es muy importante identificar en este sentido que la aproximación a la realidad pues tiene asideros en la ciencia social, tiene asideros en los instrumentos metodológicos pues aceptados por la academia, por la teoría, por la ciencia, digamos,
pues para acercarse a estos asuntos. No es únicamente un asunto de percepción, de ver un tweet o de ver un post y calificarlo o cualificarlo. Es un asunto mucho más profundo y por eso esta pregunta. Y me pregunto también si a partir de estos instrumentos, Julián, es posible identificar qué motivos mueven a estas partes en disputa para intentar distorsionar la realidad, dirigirla hacia un estado de percepción o tratar de, pues, llevarla hacia otro derrotero. Me pregunto si podemos identificar esto, las causas, los orígenes, las intenciones. Por supuesto, mira, sin entrar en detalles, te diría que depende de lo que queramos observar, pero voy a anclar algunas de estas perspectivas, algunas de estas respuestas. Uno de estos tiene que ver con la desinformación como un nivel analítico, y esto quiere decir que hay grupos políticos, así lo voy a plantear, en torno a grupos que están buscando desinformar y lo están tratando de hacer porque los grupos políticos sostienen su influencia a partir de la articulación social que tengan, sus bases, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la medida en que ellos impulsen mecanismos de desinformación, fake news, como también se le llama, intentan que las personas digan, ellos tienen razón, intentan que las personas digan, es cierto que el país va mal o es cierto que el país va bien, dependiendo. Pero eso es lo que se busca a partir de estos mecanismos. Y por otro lado, del lado de la audiencia, hay algo que se llama sesgo de confirmación, y es cuando alguien cree que alguien cree algo, más allá de si sea verdadero o sea falso, simplemente es una creencia que alguien tiene. Por ejemplo, alguien puede creer que existen los ovnis, y entonces se mete a Twitter y resulta que un político dice una noticia falsa y dice, existen los ovnis, y entonces la persona dice, tiene razón esa persona sí tiene razón, y entonces ahí se cumple esto que se llama sesgo de confirmación. Las personas reafirman lo que creen, sin embargo, la realidad va más allá, y entonces desde las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la ciencia de datos, lo que nosotros queremos hacer es desenmascarar estas mentiras y mostrar la realidad, entre comillas, como es. Lo entrecomillo porque la realidad es algo que no podemos abarcar con ninguna categoría analítica, pero sí nos podemos acercar y sí podemos dar cuenta de lo que está pasando. Pero lo que respalda al Tlatelolco, por supuesto que es mecanismos científicos, somos un grupo interdisciplinario, y esto es muy importante, Luis Guillermo, porque no nos quedamos solo con algunas disciplinas. Sabemos que la realidad es tan compleja y necesitamos gente de sociología, de antropología, de comunicación, de humanidades, de física, para poder al menos alcanzar un poquito lo que está más allá de la mirada común. En este informe, en este estudio, en este análisis que van a presentar, pues mañana parece ser, podemos rescatar alguna respuesta sobre quién, si es que se puede trivializar de esa manera. Me atrevo a preguntarlo, a reserva de que me digas que no, pero se puede sintetizar o se puede aterrizar de alguna manera quién ganó en la guerra de percepciones en torno del 8 de marzo. Se puede saber quién logró imponer su narrativa o su discurso o su visión en las plataformas sociodigitales. Mira, en términos generales, no se puede. Tendríamos que irnos a cada plataforma. Tampoco me voy a quedar con la realidad es compleja. Voy a avanzar, dar un paso más allá. Por ejemplo, en Twitter, esta visión de las vallas como un acto de represión estuvo fuerte. Fue una narrativa que estuvo presente. En cambio, en YouTube, esta visión estuvo más cargada al lado de es un mecanismo para evitar la confrontación, para evitar que las mujeres policías, esto es muy importante, estén en la primera línea y fueran ellas las agredidas. Esa fue la percepción que se vio ahí. En Facebook, por ejemplo, las demandas de las mujeres, estas demandas legítimas, históricas, que están empujando día a día, estuvieron muy presentes porque estuvo vinculado a las redes, estuvo vinculado a la forma de organización,
y sobre todo porque actos de violencia que se vivieron, no se vivió en todos los estados. Esto es muy importante. Algunos medios, los medios de corporaciones, obviamente lo que mostraron principalmente fueron estos actos que tienen que ver con la centralización de los medios, pero si volteamos a ver a todo lo que pasó en las demás entidades de la República, vemos que fueron actos festivos de mucha alegría que estuvieron ahí participando. Entonces, según la plataforma, podríamos hacer un balance y decir aquí cómo se vio tal tema, aquí qué pensó la población. Y esto justo es uno de los grandes aportes del Tlatelolco Lab, porque no nos queremos quedar con interpretaciones parciales y decir, en lo digital se está diciendo esto, cuando no podemos generalizar. Debemos dar un paso más allá y mostrar el detalle, mostrar el matiz, mostrar la capa fina. Perfecto. ¿Cuándo puede la gente consultar este estudio sobre lo que ocurrió en las plataformas digitales alrededor del 8 de marzo? Esperamos, Luis Guillermo, estamos ya en la última fase del trabajo. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, que sea el día de mañana. Somos un grupo, como ya mencioné, multidisciplinario, interdisciplinario que estamos trabajando, y entonces es probable que mañana. ¿Dónde lo podrían consultar? En la página del PUETS. Lo vamos a publicar en los distintos canales del PUETS, de nuestra página. Y ahí pueden entrar directo al Tlatelolco Lab, y recordemos que es un esfuerzo universitario. El PUETS es parte de la UNAM, y esto es bien interesante y bien importante porque nuestra aproximación no es una aproximación vinculada a intereses privados, sino vinculados a intereses públicos. Nos debemos a la gente. Pues ahí estaremos atentos mañana, a que mañana jueves, 11 de marzo, a que pueda pues conocerse ya un poco más a profundidad este análisis del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, Tlatelolco Lab, alrededor del 8 de marzo. Mientras tanto, quiero agradecerte, por supuesto, la posibilidad de platicar con el equipo de Rompeviento, con el auditorio de Rompeviento y con la gente que nos ve en las diferentes plataformas. Julián, muchísimas gracias. Luis Guillermo, al contrario, muchas gracias, y a nombre del director del programa, John Ackerman, y nuestro secretario académico, Adrián Escamilla, te damos un abrazo, y a toda tu respetable audiencia. Muchísimas gracias. Pues ya escuchó usted el doctor Julián Atilano, investigador de Tlatelolco Lab, este proyecto del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que nos presenta algunos pormenores de lo que iremos conociendo más adelante sobre lo que ocurre en torno de la discusión sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer en los espacios digitales. Seguiremos, por supuesto, dialogando con Tlatelolco Lab en las siguientes emisiones, para que usted se entere de todo lo que están haciendo estos investigadores, estas investigadoras, académicos, expertos en asuntos digitales, en asuntos sociológicos, sobre lo que ocurre en nuestro país.